Compañeras, compañeros, a todos los presentes, muy buenas noches. Con motivo de este día tradicional del justiciarismo, que hoy conmemoramos, este día inmortal que quedó justamente en la tradición del pueblo justiciarista, hemos venido hasta este lugar, como cada año, en esta misma fecha, a realizar este pequeño acto que es un simbolismo justamente del justiciarismo en la ciudad de Rufino. Por tal motivo, queremos saludar a todos ustedes por estar presentes, por haberse llegado hasta este lugar, por compartir precisamente en esta hora y en este momento este acto en el Día de la Lealtad Justiciarista. Y para comenzar precisamente este acto, nada menos y nada más que en el comienzo, realizar un minuto de silencio por los compañeros y compañeras que nos han dejado físicamente, pero que permanecen en nuestros corazones. A todos muchas gracias y esperamos entonces este minuto de silencio en recordación de todos ellos. En homenaje a aquellos que nos han dejado físicamente, hemos efectuado este minuto de silencio al que nos hemos adherido en este momento. Y para comenzar este instante de recordación de este 17 de octubre, comenzamos con los oradores que se van a referir a esta fecha histórica del 17, justamente en esta jornada y en este lugar. Con ese motivo, comenzamos a escuchar a continuación la palabra de la señora Nilda Elías. Muy buenas noches a todos. Compañeros, compañeras, hoy 17 de octubre es un día glorioso para los peronistas, porque no solo recordamos que hace exactamente 66 años, como una impresionante multitud de obreros salió a la calle, no solo a liberar a su líder Juan Domingo Perón, sino también como una histórica jornada marcaba el día de nacimiento del peronismo. El 17 de octubre de 1945, miles de hombres y mujeres provenientes de las clases humildes trabajadoras comenzaron a marchar desde distintos puntos del conurbano bonaerense hacia Plaza de Mayo. En forma pacífica iban a reclamar que liberaran de su prisión política al entonces coronel Juan Domingo Perón. Tal vez ni siquiera ellos mismos eran plenamente conscientes que estaban siendo protagonistas de un evento único, irrepetible, de esos que son considerados cruciales para cualquier cambio de paradigma. Su esfuerzo, su perseverancia, su convencimiento terminaron por doblegar la férrea oposición del régimen gobernante, que después de darse cuenta que no había fuerza más invencible que la de un pueblo unido y convencido de sí mismo y de sus posibilidades, decidió dejar en libertad a su líder. El sol caía a pleno sobre la Plaza de Mayo, aquel 17 de octubre de 1945, cuando inesperadamente enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con sus trajes de fajina, porque venían directamente de sus lugares de trabajo. Llegaban cantando, unidos en una sola fe. Venían de distintos puntos del país, hermanados en el mismo grito y en la misma fe.
iban el peón de campo de cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera, el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria, sublevado. Tanto amor, tanta entrega, tanto fervor en pos de defender a aquel que consideraban su protector, podía englobarse en una sola palabra: lealtad. Hoy, a 66 años del acto fundacional del peronismo, quienes abrazan una doctrina política que más que eso es una forma de vida, recuerdan a aquellas mujeres y a aquellos hombres que decidieron alzar su voz después de tantos años de silencio y que se asumieron como responsables de su propio destino. Nunca Argentina había visto semejante muestra de carácter y de amor. Había nacido el movimiento nacional justicialista y ya nada volvería a ser igual que antes. Los que callaban, hablaron y ya nadie pudo tapar su voz. Palabras del general Perón en aquel discurso histórico del 17 de octubre nos determina la verdadera significación de aquel 17 de octubre, no solo para los peronistas, sino para todos los argentinos. Perón decía: esto es el pueblo sufriente que representa el dolor de la madre tierra, al que hemos de reivindicar. Es el pueblo de la patria, el mismo que en esta histórica plaza pidió frente al cabildo que se respetara su voluntad y su derecho. Es el mismo pueblo que ha de ser inmortal, porque no habrá perfidia ni maldad humana que pueda someter a esta masa grandiosa en sentimiento y en número. Esta es la verdadera fiesta de la democracia, representada por un pueblo que marcha a pie durante horas para llegar a pedir a sus funcionarios que cumplan con el deber de respetar sus derechos. Compañeros, hoy en este siglo XXI, este mismo pueblo que representa la democracia quiere rendirle un homenaje a aquellos trabajadores que se unieron y se alzaron en una sola voz, la de la unidad, y se animaron además a soñar que un futuro prometedor era realmente posible en manos de un único conductor, el general Perón. ¿Y cuál debería ser el gran desafío del peronismo en este nuevo siglo? El peronismo tiene una gran deuda, la de lograr la unidad nacional y para lograr una reforma política donde los partidos se democraticen en serio, todos, y que sea la sociedad la que se comprometa con estas instituciones básicas de la democracia. Y tenemos que hacerlo también a partir de ideas, pero fundamentalmente de lograr la participación popular en la decisión de los partidos políticos. Esto es clave y no es solamente para los peronistas, es para todos los que quieren vivir en democracia, para todos los argentinos, porque el peronismo, y para rendir un homenaje a ese 17 de octubre, nació como sentimiento, pero fue y es una de las ideas más potentes en cuanto a ideología que hemos tenido en toda nuestra historia. Tenemos la obligación de hacerlo en nombre de aquellos que hicieron el 17 de octubre, de los que antes libraron la lucha para conseguir el sufragio universal, secreto y obligatorio que rompiera el fraude. Lo tenemos que hacer en nombre de los cientos de miles de criollos, de las luchas federales y también de los primeros patriotas, de los que lucharon por lograr la liberación e independencia del yugo colonial. En nombre de todos ellos que han construido la historia y de la que este 17 de octubre ya no forma parte de nuestra historia partidaria, sino de esa historia argentina, es que debemos contribuir a construir una sociedad más democrática y a construir desde la política el debate en serio de las ideas. En la actualidad corren nuevos tiempos, pero el proyecto nacional y popular es el mismo, y también los enemigos del pueblo. No me cabe duda que el próximo domingo en las urnas las mayorías nacionales recuperarán el espíritu de octubre y con la lealtad de siempre llevarán al peronismo al triunfo para seguir siendo artífice de nuestro propio destino.
esa lealtad que llevará al triunfo el próximo domingo. Será el mejor homenaje para Perón y Evita, dos líderes que supieron interpretar a su pueblo y por eso siguen vivos en sus corazones. Compañeros, compañeras, feliz Día de la Lealtad para todos y todas. Viva Perón y Evita, viva Cristina y viva Argentina. ¡Viva! Así estábamos escuchando la palabra de la señora Nilda Elías. Y continuando con esta serie de discursos con motivo de festejarse hoy el Día de la Lealtad, a continuación lectura reflexiva con relación al Día de la Lealtad, a cargo de la secretaria de Actas del Partido Justicialista, la doctora Mirta Dafonte. El 17 de octubre nace el peronismo. El Movimiento Nacional Peronista no es un partido político, es un movimiento que tiende a la universalización en sus ideas. Esa es la concepción básica. No representa intereses sectarios, solo los intereses de la nación. Esa es nuestra orientación y nuestro objetivo, luchar por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Si las buenas causas como la nuestra se transforman en otra cosa, es por la falta de una doctrina que asegure la consolidación y la continuidad en las mismas. ¿Qué nos pasó en los 90? Se deformaron los elementos de la conducción o de los conductores que se transformaron con el poder en tiranos. Léase Menemato. A su vez los cuadros intermedios se corrompieron, despertando un apetito de poder, deformando así la conducción de la escala intermedia. ¿Qué pasó? Hicieron entrar al movimiento en un periodo anárquico, por lógica en que los mismos entran cuando están insatisfechos, demostrando así que no están bien dirigidos por los auxiliares de la conducción, porque miraban su bolsillo antes del bienestar del pueblo, o sea, trabajaban de peronistas. Estos fenómenos se dan muchas veces. La gente común no se lo explica, pero tiene su explicación en los tres factores que hacen a la conducción. Pero claro, sin doctrina no lo entienden. No son errores, más bien son vicios que el poder mismo lo pone al alcance de sus manos. Si hubieran sido errores, se corrigen con racionalismo. Pero los vicios también se modifican, pero con virtudes, porque con el desarrollo de los mismos, los pueblos dominan toda posibilidad de anarquismo y disociación. Por eso nosotros, los peronistas, creemos que hay que elevar la cultura política del pueblo, pues no podrá haber conducciones hasta que esa cultura no se haya elevado y saturado a la población, sino ¿cómo nos entenderían? Por eso la doctrina no solamente se enseña, sino también se inculca. Va dirigida al conocimiento, pero también al alma de los que componen el movimiento. Por eso la doctrina no solamente es suficiente conocerla, es necesario comprenderla y sentirla como propia. También planteamos que un periodo político sin unidad de acción es una fuerza inorgánica, que no se realiza en el tiempo. Por eso necesitamos de realizadores para la acción y predicadores que vayan formando a los compañeros para esa acción. La militancia debe estar encuadrada por hombres que tengan la misma doctrina del conductor, es decir, que piensen, sientan y actúen como el conductor. Así serán compañeros que piensen para el movimiento y no que trabajen de peronistas, como fue en el Menemato y ahora en muchos lugares del país. A los compañeros que actúan y actuaron en esa circunstancia, les decimos que eso no es peronismo. El mismo es humanismo en acción. Por logrerías políticas, desconformaron la conducción auxiliar, se embanderan en pequeños grupos, siendo así, descompusieron la organización de los cuadros, se olvidaron lo que nos enseñó nuestro conductor, que tenemos que transformar el yo en nosotros. Algunos se creen que llegaron al pináculo de su gloria y se sienten semidioses, se creen que son enviados de Dios, abusan de su autoridad de poder o de pertenecer a grupos parasitarios, diría el general. Endilgados en el poder, no respetando a los compañeros, por ende desprecian al pueblo.
Por eso tenemos que luchar en todos los frentes para recuperar el peronismo que queremos, que no es más que el que nos legó el general y la compañera Evita, en esas obras de arte que son las escrituras peronistas para un pueblo argentino lleno de sinceridad y patriotismo que está luchando para la grandeza de la patria. Ha sido la palabra de la secretaria de Actas del Partido Justicialista, doctora Mirta Dafonte. A continuación, y siguiendo con esta lista de oradores, vamos a escuchar palabras del concejal del bloque del Partido Justicialista, el doctor Fabián Longo. Compañero. Somos todos doctores acá, somos todos compañeros. No, acá somos compañeros. Bueno, muchísimas gracias. Un agradecimiento muy especial a todos los compañeros que han concurrido a compartir este recordatorio de un momento que signó la vida de los argentinos, no solamente la vida de los peronistas. Yo particularmente no me voy a referir demasiado a los hechos históricos, porque eso seguramente lo va a hacer Víctor como lo hace cada año, con esa verba muy particular que tiene y que nos deja a todos, nos lleva y nos traslada hasta ese 1945 y después lógicamente nos trae a nuestros tiempos. Pero simplemente me gustaría reflexionar en este día en relación a un concepto que introdujo el peronismo y que me parece que fue lo que cambió la historia de los argentinos, y no me quedo corto si digo la historia de Sudamérica. Y tiene que ver con la participación activa del pueblo, que un poco lo reflejaban las compañeras con anterioridad. El pueblo trabajador, el 17 de octubre, lo que hizo fue un acto de militancia. Un concepto que por ahí parecía bastardeado en la época de los 90, como referían también las compañeras, pero que indudablemente le permite al pueblo lograr algo que también se consiguió y se comenzó a hablar a partir del peronismo, y que es la posibilidad de la ascendencia social. La ascendencia social es un concepto ideológico que permite que quienes están en los lugares más carentes de la sociedad tengan la posibilidad de acceder. Y ustedes fíjense, por ahí a lo mejor en aquel sueño de la patria gringa en muchos casos tenía que ver con que su hijo fuera el doctor, ¿no? Hoy hay otras expectativas, pero digamos, dentro de los oradores la mayoría de los compañeros han sido hijos de trabajadores y hoy tienen la posibilidad de trabajar un poquito menos como hacemos nosotros, ¿no? Pero nos permite siempre seguir creciendo en lo humano y en lo social. Entonces ese concepto esencial de la participación, ese concepto esencial de estar al pie del cañón pidiendo por el general, permitió que durante 17 años de alejamiento del general de nuestro país, la gente siguiera militando. Cuando el general volvió, el peronismo siguió militando, hubo una etapa oscura, gris, volvió la militancia, volvió el compañero Kirchner, recuperó las banderas históricas del justicialismo y hoy la compañera Cristina reflotó viejos temas que tienen que ver con la posibilidad de los jubilados, con la renegociación de la deuda, que tiene que ver con un crecimiento pleno de la mayoría de la sociedad argentina, fundamentalmente a partir de la reducción de la tasa de desempleo, lo cual significó la incorporación de muchos argentinos que estaban marginados a la vida social y activa. Entonces, queridos compañeros, en este Día de la Lealtad, me parece que lo verdaderamente importante, y desde mi falta por ahí de militancia activa como dirigente del partido, que creo que debemos reconocérselo a otros compañeros, sobre todo los que están por ahí más a mi izquierda, que han puesto el rostro y la cara en los momentos más duros de nuestro país. Me parece que lo verdaderamente importante hoy es recuperar ese concepto de militancia y saber que es lo mismo que ocurrirá el próximo domingo, lo que siempre nos llevará a la victoria. Feliz día, compañeros, y viva Perón. Muy bien, entonces, palabras del concejal del bloque del Partido Justicialista, el compañero doctor Fabián Longo. Y ahora, ya para las postrimerías de este acto, señoras, señores, nada más justo y lógico
que escuchar, que compartir, que estar en este momento de la lealtad, que estemos reflexionando sobre este hecho y sobre esta noche y sobre este día de la lealtad fundamentalmente en la voz, en lo que nos va a ofrecer a continuación, cerrando esta lista de oradores, el compañero Víctor Novillo, secretario general del Partido Justicialista. Doctor, por favor. Buenas noches, compañeras, compañeros. Quiero agradecer puntualmente a la compañera Elías, Mirta Fontes, el compañero Fabián Longo, que queríamos que un concejal nos representara, nos hablara, un concejal del bloque del justicialismo. Cuando salíamos a invitar a las compañeras y compañeros de Rufino, me dirigía a la sede de la Juventud Peronista y me decían los compañeros: Víctor, ¿podemos llevar redoblantes, tambores? Yo le decía que sí, porque de toda la liturgia del peronismo, el 17 de octubre, digamos, es la fecha del reencuentro. Si bien que tiene los recuerdos propios y melancólicos de aquellos compañeros que fueron más militantes que nosotros, que algo reflejó Fabián, el nombre de los 30.000 desaparecidos, con una militancia más activa, más participativa y más comprometida, que no están, también tiene la parte, ¿no es cierto?, de la alegría del reencuentro, de lo que muchos historiadores y acordamos, denominan el nacimiento del peronismo el 17 de octubre de 1945. Y fíjense en un pequeño dato histórico: la CGT en aquel entonces había decidido un paro y movilización para el 19 de octubre, y el pueblo espontáneamente, como lo reflejaba la compañera Elías, se vuelca a las calles de Buenos Aires, levanta los puentes del Riachuelo, cruza el Riachuelo en nado, en botes, y se conmemora en la Plaza de Mayo, y eso determina de que el reencuentro de Perón, que viene de la isla Martín García al Hospital Militar y posteriormente de la Casa Rosada, se reúne con su pueblo. No seríamos justos y no seríamos razonables si no hiciéramos un parangón, una comparación entre aquella jornada de aquel 45 y esta jornada y esta próxima elección nacional, en donde el Frente Justicialista para la Victoria, con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto?, va a reiterar un triunfo que es un secreto a voces. ¿Y por qué digo que no seríamos justos? Porque acá hay muchos jóvenes, hay otros que no son tan jóvenes, y realmente, como dicen los profesores de historia, hay una recta histórica que va del 2003 de Néstor Kirchner, 2007 Cristina Fernández de Kirchner, y a lo que va a este momento del 2011. Entonces, si nosotros pensamos que cuando asumió el compañero Néstor Kirchner había un país en llama, en donde la desocupación tenía un 25%, él había ganado con un 22%, hoy vemos una desocupación del 7.3%, en donde los índices de pobreza e indigencia eran superiores al 50%, en el 2144%, había 11 millones de compatriotas por debajo del nivel de la pobreza, o sea, de la indigencia, y hoy tenemos esos valores y esos récords totalmente corregidos, con un 7.3%, en donde realmente, cuando la gente se pregunta ¿cuál es el modelo nacional y popular? Este es el modelo nacional y popular. También hicieron una referencia a las jubilaciones privadas, la FJP, de las cuales el 76% de esos jubilados eran subsidiados por el Estado Nacional. Y las comisiones que cobraban esa FJP eran cercanas al 33% de los aportes de los ingresos. En el 2008, con una ley del Congreso a instancia del Poder Ejecutivo, se reestatiza la FJP y vuelve el sistema de jubilación por reparto, que genera recursos que están en el ANSE y que se vuelcan en un modelo productivo. Eso forma parte de este modelo nacional. Alguien también mencionó, el compañero Longo, acerca del Fondo Monetario Internacional, cuando Néstor puede cancelar la deuda en aquel entonces de 9.500 millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces pudimos esquivar la receta del Fondo Monetario Internacional. Esta receta del FMI, que está causando los sufrimientos de gran parte de Europa, de Norteamérica y de Grecia, quizás la más doliente, en lo que antes denominamos el primer mundo, donde se reflejaban los tecnócratas y, como decía Mirta Fonte, aquellos supuestamente iluminados. ¿Qué decir de las jubilaciones? Más del 50% de los mayores, cuando asumió Néstor en 2003, no estaban jubilados.
Hoy tenemos cerca de 3 millones más de jubilados nuevos con una ley nacional sin esos requisitos de los aportes patronales, y hay una jubilación con un piso de la jubilación mínima que era de 200 pesos en el 2003, después fue de 500 pesos en el kirchnerismo y hoy es de 1.740 pesos. Entonces, con 2 aumentos anuales, que es una ley que va más allá de la voluntad y deseo del gobernante de turno. Ese es el modelo nacional y popular. De la asignación universal por hijo y de la asignación para la madre embarazada con más de 3 meses, nosotros los médicos lo vislumbramos, lo medimos cuando llenamos las libretas y donde vemos que realmente hay más controles, hay más salud y hay más educación. La bandera histórica de Perón y de Evita, soberanía nacional, la justicia social e independencia económica, hoy más que nunca la está llevando a cabo Néstor Kirchner en su momento y Cristina Fernández de Kirchner. Al pagar el Fondo Monetario Internacional crece una autonomía política porque hemos logrado la autonomía económica. Y cuando Néstor se negó al ALCA de aquel entonces presidente norteamericano, logramos la soberanía política. Y la independencia económica la estamos marcando con estas políticas que hacen hincapié fundamentalmente en la obra pública. Como dice el gobierno nacional, las retenciones no es una medida contemporánea de excepción, sino que forma parte de una política que permite el crecimiento del campo, pero que también permite el crecimiento de la industria y de los proyectos productivos de las pequeñas y de las medianas empresas. Yo creo que los grandes hitos, la ley de comunicación, reestatizar las AFJP, los dos aportes anuales de las jubilaciones, ¿no es cierto? Volvió el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Hacía 14 años que no se generaba. Esto es un mensaje para los compañeros de la CGT. Volvieron la discusión de los convenios salariales con Néstor, que hoy es una realidad. Entonces, ese salario mínimo vital que fija ese piso, que fija ese techo, que era de 1.740 pesos cuando comenzaba en 200, 500 pesos. Ese es el modelo nacional y popular que se caracteriza por la inclusión social. Vemos con sorpresa en una prensa nacional que la vamos a nombrar, Clarín, La Nación, la revista Noticias, en donde parecieran ser que están a la espalda del pueblo. Hoy me hicieron una nota la gente de la prensa de Rufino y yo le decía que a veces los iluminados, los que se creen iluminados, en ese afán de intelectualizar todo, buscar la explicación racional, se vuelven antidemocráticos. Podrá no gustar o no el kirchnerismo, podrá ser aceptada o no esta resta histórica y esta comparación con la justicia social del 45, que hoy está más representada que nunca, pero no podemos negar la voz y la voluntad del pueblo. La voz y la voluntad del pueblo, que ya se reflejó en las elecciones primarias y que se va a reflejar, como decía la compañera, el próximo domingo, en donde va a haber un voto masivo y un voto de reafirmación y un voto de compromiso con las políticas de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy nos podemos sentir orgullosamente justicialistas, orgullosamente peronistas, porque aquellas reivindicaciones sociales que se declamaban hoy es una realidad. De manera tal, compañero, que con todo el orgullo y con todas las ganas, desde la conducción del justicialismo le decimos feliz día de la lealtad. Y 2 mensajes para terminar. Compañero intendente electo Gustavo Deza se comunica conmigo, está en Rosario en otros actos, pero fundamentalmente tejiendo las conexiones necesarias para lograr políticas de gobierno en su próximo mandato que no sean afines al justicialismo, sino afines a las necesidades de toda una comunidad. Y el segundo mensaje es que hace muchos años que venimos a esta plaza del 17 de octubre. Como decía cuando comencé a hablar con ustedes, a veces con la melancolía y la tristeza de los compañeros que no están. De los de Rufino ya pedimos un minuto de silencio y yo, fundamentalmente de nuestro compañero Lucí, que siempre estaba con nosotros, que lo extrañamos. Y sin duda también quería hacer una mención a esta juventud que empezamos a ver cuando comenzaban las primarias acá en Rufino y que no veíamos antes. Son pocos, pero cada vez son más. Antes eran 1 o 2, hoy están presentes, hoy nos acompañan con sus bombos, con sus redoblantes y le dan la alegría y la espontaneidad que debe tener todo acto de justicialismo y particularmente este 17 de octubre. Compañeros, redoblar el esfuerzo para reventar la urna el próximo domingo. Muchas gracias. Así hemos escuchado entonces la palabra del compañero doctor Víctor Novillo, secretario general del Partido Justicialista.
Antes de cerrar este acto les quiero comunicar, porque recién me lo hicieron saber, y aprovechando la presencia de ustedes y de los medios de comunicación, que el próximo día 27 de octubre a la hora 20, en este mismo lugar, el pueblo justicialista de Rufino y aquellos de otros partidos políticos o ciudadanos que quieran sumarse y acompañarnos, se va a realizar el próximo 27 a la hora 20 un acto homenaje con motivo de cumplirse en esa jornada el primer año de la desaparición del compañero doctor Néstor Carlos Kinder. La invitación está hecha para el 27 a la hora 20 en este mismo lugar. Y ya entonces, cerrando este acto, y como no podía ser de otra manera, y como es habitual en los actos justicialistas, para despedirnos por hoy, para terminar con este acto del Día de la Lealtad, a continuación las estrofas, los compases de la marcha peronista. Muchas gracias y buenas noches. Ronda